Bueno, siendo las 12, creo que empezamos el webinar. Quiero invitar a todos, darles la bienvenida al webinar de CPB Abogados. En esta oportunidad vamos a comentar sobre el estado de emergencia y reinicio de actividades en el sector inmobiliario. Nos están acompañando como expositores Pía Iparraguirre, que es asociada senior del área de compliance, y Javiera Paza, que es asociado del área inmobiliaria. Lo que vamos a hacer es, tenemos una presentación donde ellos van a poder darles mayor detalle sobre este tema, y al final vamos a contestar las preguntas que pudieran hacerlo. Eso no implica que en el transcurso de la presentación puedan escribir en la sección de preguntas y respuestas cualquier duda que puedan tener, y al final de la presentación los expositores podrán darles respuesta. Pía, ¿estás ahí? Hola Juliana, sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, damos inicio y los dejo, pues. Gracias. Buenos días, soy Pía Iparraguirre, soy asociada del área de compliance de CPB, y vamos a ver algunos aspectos sobre el estado de emergencia y las implicaciones de la reactivación en el sector inmobiliario. La siguiente, por favor. Como saben, dentro de lo que es el COVID-19, lo que ha generado para las empresas y para todas las personas es una situación de crisis. Una crisis que va a tener tres etapas. Una primera etapa, que es la etapa de contención, una etapa de reactivación y una etapa final que va a ser de la vuelta, pero a una nueva normalidad. Dentro de la etapa de contención, justamente tenemos aquellos supuestos que tienen que ver más con la protección de medidas de salud que con la protección de actividades económicas, ¿no? Y esto se da a partir además de la declaratoria de emergencia sanitaria que se hizo el 11 de marzo y que dura por 90 días, que todavía nos está rigiendo hasta el 9 de mayo, y la declaratoria del estado de emergencia que hizo el Estado peruano el 16 de marzo y que se ha prolongado a través de diversos decretos hasta el 24 de mayo. ¿Qué ha pasado a raíz de estas normas? Que el Estado peruano ha empezado a lanzar una nueva normativa. De hecho, a la fecha tenemos ya más de 600 normas emitidas por el Estado, que lo que han hecho es cambiar las reglas de juego en las que se venían desempeñando las empresas. Entonces el COVID no solamente va a ser visto como una enfermedad, sino que va a ser visto como un riesgo frente a la continuidad de mi negocio. Lo que ha sucedido entonces es que las empresas van a tener que encontrar un equilibrio entre mantener el negocio y además proteger la salud no solo de sus trabajadores, sino de la comunidad en general. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que ver que hay algunos sectores que se han visto más impactados que otros. Definitivamente tenemos sectores con alto impacto, como puede ser el sector de hotelería y turismo, que se ha detenido, o las aerolíneas, y tenemos algunos sectores que tienen un bajo impacto, como por ejemplo el tema de las telecomunicaciones o el tema de alimentos, porque se han mantenido como servicios esenciales. Sin embargo, todo lo que tiene que ver en obras ha tenido un impacto medio, porque mientras algunas se han mantenido por necesidad, algunas también han sido paralizadas. Y en efecto, un segundo aspecto que tenemos que considerar es cuándo podríamos entrar a la recuperación de unos niveles normales de venta. En esta misma línea de afectación, aquellos negocios que se han visto más afectados, como la hotelería y turismo, recién estarían entrando a una etapa de recuperación hacia fines de año o el año siguiente incluso, mientras que los sectores como alimentos, farmacias, sí podrían estarse activando de manera más rápida y llegar a niveles de normalidad ya en junio. La siguiente, por favor. Pero como les comentábamos, dentro del COVID se ha previsto una situación que nadie esperaba en esa magnitud y nos ha sumido en una crisis. Pero las crisis también deben lo que es la gestión de riesgos. Entonces, nosotros siempre decimos que en los manejos de la crisis hay que dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque hay una etapa previa de preparación en la que la empresa debe haber visto los riesgos estratégicos que son propios de su propia gestión para poder manejarla cuando ésta se presenta. Justamente tenemos que, dentro de esta etapa de preparación que ya nos ha superado, hay algunos lineamientos que si bien no estaban expuestos positivamente para COVID,
sí podrían habernos ayudado a hacer algún tipo de gestión, como por ejemplo en cómo tratar la oficina o cómo hacer el tema del teletrabajo ante esta situación. Y luego ya nos encontramos en una etapa de respuesta. Esta etapa de respuesta no solo se dio en un primer momento, sino que incluso ya pensando en la reactivación, nos encontramos todavía dentro de una respuesta a toda esta crisis. Y ya pensando en la recuperación, tenemos también que hacer una evaluación de cómo es que la hemos manejado. Todo esto además se enmarca dentro de un monitoreo continuo que tienen que hacer las empresas. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que dentro de esta gestión y dentro de estas actividades van a haber algunos riesgos que van a ser propios. Entonces, por ejemplo, tenemos que los criterios de riesgos de salud se han incrementado. Algunos riesgos que no eran vistos como tal, hoy sí se presentan, como el contacto entre las personas. Además, hay algunos riesgos tecnológicos, como el uso del teletrabajo. Hay algunos temas de protección de datos, por ejemplo. Teníamos empresas que no estaban acostumbradas y que a raíz del COVID han tenido que haber impulsado el uso de estos medios tecnológicos. Y también hay algunos criterios, por ejemplo, como el tema de operativos o de corrupción, que no se veían como un peligro, pero en sí necesitan ser incorporados en esta fase de cara a las decisiones que vamos a tomar. La siguiente, por favor. El Estado peruano, sin embargo, como les decía, ya estamos en una etapa de reactivación de la economía. No se va a realizar de manera igual para todos, se va a realizar en 4 etapas y la última debería culminar en agosto. Pero dentro de esta primera etapa, que ha iniciado en mayo, sí se ha considerado, entre otras actividades, a los proyectos inmobiliarios priorizados. Entonces, estas actividades ya podrían empezar a operar bajo ciertas condiciones. La siguiente, por favor. Tenemos entonces que ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder iniciar nuevamente las obras en nuestros proyectos inmobiliarios. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es este Decreto Supremo 080 de renovación de actividades, que es el que permite el inicio de las mismas en estos 4 fases que ya comentamos. Pero además, lo que te dice esta norma es que previo al inicio de operaciones hay 2 resoluciones más que tienen que ser emitidas por el sector competente. En este caso, tenemos que ser emitido una resolución ministerial que aprueba los lineamientos y los criterios de focalización, así como la obligación de reportar incidencias, y tenemos una segunda resolución que lo que hace es aprobar los protocolos sanitarios sectoriales para que sean aplicados por las actividades que se van a desarrollar. La siguiente, por favor. Lo que nosotros esperábamos justamente de estas resoluciones es que aclaren un poco más el panorama, ¿no? Por ejemplo, que nos señalen cuáles eran los proyectos priorizados que se veían como tal dentro del listado. Y lo que han hecho es otorgarnos unos requisitos y unos criterios de focalización. Dentro de los requisitos para poder volver a operar se encuentran de que la obra esté completamente ubicada y tiene que ser presentado, digamos, dentro de la solicitud con una identificación de coordenadas UTM para que sea sencilla la ubicación y luego la posterior fiscalización de esta obra. Además, nos señala que la licencia con la que debemos contar debe haberse emitido antes del estado de emergencia y se encuentre vigente. Entonces, no pueden iniciarse nuevas obras, sino que tienen que ser aquellas que ya se encontraban en etapa de construcción. Asimismo, tienes que tener la póliza de seguros vigente para poder realizar tu actividad y tienes que contar con un plan de reanudación que te habla de unos protocolos que tienes que seguir, y son medidas internas de la empresa. Asimismo, te indica que necesitas contar con el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 dentro de la empresa, que te establece algunos lineamientos de cómo es que debes actuar. Además, tienes que adjuntar una declaración jurada en la que declares encontrarte priorizado de acuerdo a estos requisitos, cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud respecto de seguridad dentro de lo que es el COVID. Además, estás obligado a informar cualquier caso que se pueda presentar dentro de la obra. Tienes que contar con los equipos de protección personal y la medida del cumplimiento de distanciamiento social, así como adjuntar unas fotografías que te acrediten el estado de la obra. Lo que vemos de esta resolución es que en realidad muchos de los requisitos son un poco repetitivos, porque en realidad el plan de vigilancia y de prevención ya es un plan que te contempla muchos de estos lineamientos y muchos de estos requerimientos que están dentro del jurado. Entonces podría haber aquí algunas trabas en cómo proceder. La siguiente, por favor. Asimismo, te impone algunos criterios de focalización, que es decir, cuáles de estas actividades que ya hayan cumplido incluso con los requisitos y se encuentran en el sector inmobiliario van a poder operar. Entonces, lo que te dice es que debe ser en las zonas geográficas que tengan menor exposición al COVID de acuerdo a lo que MINSA determine. Aquí también hay algunas dudas, ¿no? Porque de hecho tenemos conocimiento de algunos sectores, como por ejemplo algunas
algunas regiones, como Loreto o como Piura, que presentan grandes cantidades de casos y donde probablemente no se realicen estas actividades, y también dentro de cada distrito en cada provincia, ¿no? Incluye además que tiene que ser una construcción dentro de un terreno privado para aquellas que sean residenciales, multifamiliares y conjuntos residenciales, y en caso de ser terrenos estatales, tiene que ser obras que estén dirigidas a educación, salud y seguridad nacional. Además, te señala que tiene que estar dentro de la etapa de construcción, que abarca en realidad desde la excavación hasta los acabados. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también cómo es que se va a autorizar este reinicio de obras, no es automático. Entonces, lo que necesitamos hacer para los proyectos inmobiliarios priorizados es ingresar al portal de vivienda a través de su sistema, a través del link que colocan ahí, ¿verdad? Esto va a ser automático. Y además hay que crear, una vez ingresado ahí, un usuario en la mesa de partes. Este usuario podrían haberlo ya tramitado, podrían tenerlo con ustedes, y necesitamos ingresar a mesa de partes. Una vez que ingreso, tengo que solicitar como tipo de documento la carta y debo adjuntar mi solicitud de PDF, indicando además el tipo de proyecto del que se trata, ya sea en un proyecto inmobiliario del sector privado o del sector estatal. Hay que considerar que dentro de esta solicitud yo debo adjuntar todos los documentos que se me ha indicado dentro de los requisitos, es decir, la declaración jurada, mi plan de preparación y mi plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. De acuerdo a esto, una vez ingresados estos documentos, el Ministerio de Vivienda tiene 5 días para poder aprobar la solicitud que va a ser enviada por correo electrónico. Si existiera algún hecho que es necesario subsanar, se va a informar a la empresa para otorgarle un plazo de 3 días para que pueda hacer esta subsanación. Si es que en esos 3 días no se subsana, se va a tener como no presentado. Una vez que obtengamos la aprobación sectorial, lo que vamos a tener que hacer es ingresar al portal del MINSA, del Sistema Integrado de COVID-19, el SISCOVID, para llenar también un formulario y adjuntar nuestro plan de prevención, de vigilancia, prevención y control de COVID-19, y una vez recién que cumplamos con estos dos requisitos, es decir, la aprobación sectorial y la inscripción en el portal del MINSA, vamos a poder obtener nuestro permiso para operar, que también será remitido por vía electrónica. Una vez que se haya cumplido con estos requisitos, al día siguiente de obtener la aprobación, ya podríamos iniciar las obras. Una vez que se inician las obras, además, vamos a estar sujetos a fiscalización, ya sea por parte de SUNAFIL, en caso de que se trate de medidas de seguridad y salud del trabajo, o gobiernos regionales o gobiernos locales, en lo que les corresponde, ¿no? Entonces, esta es un poco la ruta que tenemos que seguir y debemos considerar siempre el cumplimiento previo de los requisitos que se han señalado. Con esto termino yo mi parte de la exposición y los dejo con Javiera Paz. Perdón, sí, me estaba saltando. Una duda que nos ha surgido bastante es, sobre todo en el sector de vivienda, la diferencia entre los protocolos y el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Tenemos que tomar en cuenta que el protocolo es el que se ha aprobado a nivel sectorial y es el que te da los lineamientos generales que deben seguir todos aquellos que se encuentran dentro del sector vivienda. Entonces, el objetivo es establecer estas medidas para prevenir los riesgos y mitigar el contagio. Y te da algunos requisitos adicionales, como por ejemplo, el papel del médico ocupacional dentro de la actividad. Y te incluye algunos anexos también, como la ficha de sintomatología. Sin embargo, el plan, que es el que es necesario aprobar también para poder iniciar obras, ese sí debe ser elaborado por cada empresa. Entonces, en este plan ya no solamente tienes lineamientos generales, sino que tienes que incluir lo que efectivamente va a ser tu organización. Y esto es importante que se prepare con mucho cuidado, porque hay algunos requisitos, no solamente como los datos generales de la empresa, sino también el planeamiento económico. Y es en base a este plan que se van a hacer las fiscalizaciones posteriores. Entonces, yo tengo que colocar, por ejemplo, cuánto voy a gastar en equipos de protección personal, o si es que voy a colocar infografía, en base a lo que ya se ha aprobado en el protocolo, pero adecuado a mi empresa, a la hora que estoy realizando, y por lo menos mantener en cada proyecto que se va a aprobar los cuidados necesarios que van a ser posteriormente fiscalizados. Y ahora sí, concluyo con eso mi exposición y le doy paso a Javier para que les dé unas instrucciones adicionales. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Javier Apaza, asociado del área inmobiliaria del estudio.
Lo que vamos a exponer a continuación es básicamente explicar a grandes rasgos cuál es el contenido del protocolo y algunos aspectos contractuales que se derivan de la instalación del protocolo y que se han dado a consecuencia de este estado de emergencia, ¿ya? Primero, es importante empezar con información que indica ACI, ¿no? Que es la Asociación de Empresas Inmobiliarias. ACI nos indica que el 50%, que del 100% de la oferta inmobiliaria que existe en el país, existe el 50% se encuentra en la fase de excavación, un 27% en la etapa de casco y un 22% se encuentra en la etapa de acabados. Entonces, esta información nos da una referencia de cuál es el ámbito de aplicación o cuál es el ámbito que se va a encontrar regulado, que se va a ver afectado por este protocolo, ¿no? Siguiente, por favor. Un dato importante es que debemos saber cuál es el ámbito de aplicación de este protocolo. El ámbito de aplicación de este protocolo obliga a los actores del proceso edificatorio, ¿ya? Pero ¿quiénes son los actores? Los actores del proceso edificatorio son el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso constructivo en lo que corresponda, ¿no? Ahora, dentro de este protocolo, dentro de las diversas medidas que se han tomado, hay algunas que sí son importantes. O más o menos les voy a comentar cuáles son las medidas generales que regula este protocolo. Por ejemplo, lo principal es de que durante todo el proceso constructivo debe haber una distancia mínima de 1,50 m entre cada uno de los obreros. Y también se debe tomar las previsiones necesarias para que el aforo en cada etapa de la construcción tenga por lo menos un 50% de su aforo, de su capacidad. Otro de los cambios que impone este protocolo es el deber del constructor de dotar de alimentación a sus trabajadores. Ello con la finalidad de evitar que el personal se exponga o salga de la zona de construcción. Otro de los cambios es que en la obra se debe disponer contenedores para los desechos en zonas determinadas para evitar desplazamientos largos del personal. Y sobre todo es importante mencionar que el responsable de la aplicación y ejecución del protocolo es el residente de obra, ¿no? Quien va a estar a cargo de que se cumpla este protocolo en todas las etapas. Siguiente imagen, por favor. En esta diapositiva vamos a ver algo que ya está ocurriendo en Bogotá. En Bogotá, en Colombia, ya se reactivó el sector construcción, así que a continuación vamos a ver unas imágenes donde nos pueden dar una referencia de cómo se va a aplicar de manera muy similar aquí en el Perú. Lo primero es que debe haber paneles informativos en la obra, como pueden ver en la primera imagen. Lo segundo es que los obreros cuando ingresen deben tener por lo menos 1,5 m o 2 metros de distancia para ingresar. El otro aspecto es, al momento de ingresar, se debe controlar la temperatura. Asimismo, se debe asegurar que todas las personas que ingresen, obreros o no obreros, a la obra deben lavarse las manos. También debe haber una limpieza del calzado, de las plantas de los pies. Se debe asegurar a todas las personas un guante de látex al momento de ingresar en Colombia. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Okay. Otra de las cosas que se está dando en Colombia, por ejemplo, es que cada uno de los obreros debe escoger su implemento de trabajo y debe limpiarlo, como pueden ver en la zona. Y luego de ello deben vestirse y más o menos el resultado final de todas las medidas de seguridad van a ser las que ustedes ven en las dos imágenes finales, ¿no? Un obrero con su casco, con su mascarilla y con los lentes de seguridad. Siguiente imagen. Entonces, en esta diapositiva, yo lo que le voy a querer explicar es todos los escenarios que ha regulado este protocolo a base de algunos cuantos ejemplos, como para que haya una noción de cómo es que este protocolo se tiene que aplicar. Bueno, primero el protocolo regula las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. Ya habíamos mencionado quiénes son los actores del proceso edificatorio. Así que una de las responsabilidades de ellos es implementar el protocolo en la ejecución de las obras de construcción, ¿ya? Y la otra de las responsabilidades de los actores es elaborar el plan de control.
el plan de vigilancia para el COVID. En cuanto a las medidas, en la fase de inicio o reinicio de las actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio, tenemos lo siguiente. Primero, se deben realizar una evaluación de descarte y de registro a todas las personas que ingresen a la obra, ¿ya? Y el resultado de esa evaluación debe ser puesta en conocimiento del MINSA. Asimismo, dentro de estas medidas se deben instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención para el contagio del COVID. También pueden ver ustedes como una pequeña imagen, que es la que se encuentra en el mismo protocolo, que regula lo que son las medidas de prevención en la fase de ejecución y fase de cierre. Por ejemplo, en esa fase, ustedes al visualizar la imagen, ven una zona de control previo. En esa zona de control previo, tal como habíamos visualizado en las imágenes que puede ocurrir en Bogotá, consiste en que toda persona que ingrese o se retire de la obra deberá pasar por una evaluación de descarte, ¿ya? Y en esa evaluación de descarte, básicamente lo que se debe hacer es comprobar la temperatura y verificar si es que tiene algún tipo de sintomatología del COVID. ¿Cuáles son esos síntomas? No sé, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta. Esa es en la primera etapa. Cuando nosotros nos encontramos en la zona de desinfección, esa zona deberá ser equipada adecuadamente con microaspersores u otros similares o equipos portátiles o insumos en general que permitan ya desinfectar a las personas al momento de ingresar, a fin de regular el ingreso de personas o de bacterias, o del virus en este caso. En la zona de control de vestuarios se deberá facilitar a todos los trabajadores mascarillas que cumplan con las especificaciones técnicas y guantes de látex. Y en la zona de trabajo se debe procurar mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo y sobre todo realizar limpieza y desinfección diaria en los herramientas de trabajo. Y también se tendrá que garantizar que existe un stock mínimo de limpieza que asegure el continuo desinfección de cada uno de los implementos. Siguiente, por favor. Otra de las medidas que está gestionando, que regula el protocolo es la siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades del personal? ¿Ya? El personal, una de las responsabilidades que tiene que asumir es que no debe acudir a su centro laboral u hora de construcción al presentar cualquiera de los factores o signos de alarma de COVID. Ya hayas mencionado, tos seca, temperatura alta, mareos, etc. Y sobre todo, otra de las responsabilidades del personal es que debe lavar periódicamente los guantes y demás instrumentos que él use de manera continua, ¿ya? Y sobre todo teniendo especial cuidado en el secado de los mismos. Es una de las disposiciones que pone mi protocolo. En cuanto a las medidas de prevención, que es otro ítem que regula el protocolo, en cuanto a las medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio, se debe asegurar los aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para el descanso de personal, de tal manera que se evite que en una zona de trabajo existan muchas personas y muy juntas. Y también que se debe obligar a que todas las personas deben usar permanentemente las mascarillas y los guantes. Otra de las medidas que se toma es en referido a las medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementada por los actores de proceso edificatorio. Primero, se debe realizar una evaluación de descarte a todos los proveedores, subcontratistas u otros, o así como a las visitas que ingresen a la obra. También se debe restringir las visitas a la obra durante la jornada laboral y evitar el acceso de personal ajeno a la ejecución de la misma. Otra de las cosas que se debe hacer es de que al personal externo que ingrese a la obra se deben aplicar las mismas medidas de higiene y protección que se regulan en ese protocolo, ¿no? Otra de las medidas que impone el protocolo es lo siguiente. En cuanto a las medidas de la operación de maquinaria pesada, dispone que los equipos de la maquinaria solo deben ser operados por personal especializado. De esa manera se evita que muchas personas o muchos obreros toquen el material y de alguna manera se puede expandir el virus. Otro de los puntos que establece es, establece un mecanismo se debe establecer un mecanismo de limpieza y desinfección de la maquinaria de manera periódica y un registro de sus actividades según una ficha técnica, a fin de tener el control sobre quiénes están utilizando.
Otra de las medidas que impone el protocolo es la siguiente, referida a las medidas de prevención en la sala de ventas. Básicamente pone dos condiciones. Se debe establecer rutinas de aseo programadas para la apertura y cierre de la sala de ventas, y establecer rutinas para el aseo de los baños de la sala de ventas. Por último, las últimas medidas que regula el protocolo es las medidas vinculadas a las medidas de protección del personal con síntomas de contagio. En ese caso, lo que se debe hacer es, una vez identificado a aquella persona que tenga síntomas de contagio, se debe proceder a la limpieza y la desinfección de las superficies con las que ha podido estar en contacto esta persona. Y también se debe evitar que el personal a su cargo se exponga a riesgo de contagio u otros ciudadanos a través de un medio de transporte público, ¿no? Para lo cual si se identifica, se debe proveer un transporte privado al domicilio de la persona con todas las medidas de protección que ello amerita. Asimismo, y ya terminando lo que es este protocolo, establece disposiciones específicas para las viviendas unifamiliares. ¿Ya? Y lo que señala es de que para el caso de viviendas unifamiliares, tanto en zonas urbanas o rurales, donde la demanda de obreros es menor, porque por lo general son construcciones mucho más pequeñas que demandan mucho menos manos de obra, lo que se menciona es de que el protocolo no se aplica en su totalidad. Se van a aplicar disposiciones específicas que en el mismo protocolo están reguladas, y que en la parte final, básicamente, dos de ellas serían las siguientes. Si esos obreros que están trabajando en viviendas unifamiliares presentan un síntoma, se debe informar al Ministerio de Salud, y también se debe contar con el personal necesario para brindar cobertura en cada uno de los puntos de construcción, previendo el distanciamiento laboral personal. Cuando ustedes lean todas las disposiciones que están vinculadas a viviendas unifamiliares, van a ver que es una especie de resumen, o una especie de resumen de todo el protocolo, pero aplicado a escala pequeña, ¿no? Es por eso de que este protocolo no se le exige con esta misma rigurosidad a ese tipo de obras. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, el objetivo de esta última parte va a ser responder a unas cuantas preguntas que se han ido presentando al estudio, han ido preguntando algunos clientes, y nosotros las hemos ido absolviendo, ¿no? Y creemos importante compartirlas en esta exposición al fin de que ustedes tengan una noción general de cuáles son las preguntas que se han estado presentando. Primero, es necesario avisar que es necesario señalar que si nos encontramos en un tema de caso fortuito y fuerza mayor, simplemente para que todo el mundo tenga claro que lo que nos encontramos es un evento de fuerza mayor, no es caso fortuito, así que el término correcto para estos escenarios es fuerza mayor. ¿Por qué? La diferencia básicamente es la siguiente. Tanto caso fortuito y fuerza mayor necesitan legalmente tres condiciones: que sean imprevisibles, irresistibles, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es de que en el tema de caso fortuito y fuerza mayor, el caso fortuito no cumple la condición de que sea irresistible. ¿En qué sentido? Porque si ustedes se han dado cuenta, en muchos países la pandemia muchos países afectados con la pandemia, el trabajo se sigue realizando con normalidad. Es decir, que el caso fortuito, el COVID como caso fortuito no aplica porque no impide que se ejecuten las actividades. Lo que sí hace es el tema de fuerza mayor. La fuerza mayor es una disposición dada por el gobierno, el cual limita o restringe una obligación. Es por eso que en este escenario del COVID nos encontramos en un escenario de fuerza mayor, más no de caso fortuito. Sobre esto, uno de los clientes nos preguntó, ¿qué puedo hacer si es que mañana más tarde se reactiva la cuarentena? ¿Me encontraría en un evento de fuerza mayor? Evidentemente no, porque como había mencionado antes, unos requisitos para que haya fuerza mayor es que sea imprevisible. Y obviamente, si nosotros al día de hoy es bastante previsible de que si se levanta la cuarentena en unos días, si es que los resultados para el gobierno no convencen, es bastante probable que vuelva a imponerla, ¿no? Obviamente nosotros no queremos que suceda eso, pero es bastante probable que ello regrese.
Entonces, por lo tanto, no nos encontraríamos un evento de fuerza mayor. Si es que si se reactiva algo hoy y de acá 2 o 3 meses el gobierno dicta una norma que nos vuelve a regresar a nuestras casas y nos impide la salida, no sería un evento de fuerza mayor. Entonces, en estos casos lo que se sugiere es elaborar una cláusula a partir de ahora, para todos los contratos que rijan de ahora en adelante, es una cláusula donde podamos regular una especie de suspensión de las obligaciones, donde digamos, donde podamos decir básicamente de que si a futuro llegase a darse una disposición del gobierno que limite la movilidad o que nos regrese a la cuarentena como la que estamos, por el COVID, obviamente, porque justo la esencia de imprevisibilidad es de que nosotros sabemos que es posible de que un tema vinculado al COVID regrese dentro de la cuarentena, entonces nosotros podemos poner en un contrato, decir que si se levanta la cuarentena, si se levanta la cuarentena, que si posteriormente levantada la cuarentena, se regresa a una medida parecida o nos regresan a la cuarentena, podemos poner una cláusula más o menos que regula la suspensión. Y de esa manera, proteger a las partes, porque recordemos de que si esto regresa, si el Estado nos vuelve y nos limita las restricciones, no habría el evento de fuerza mayor, ¿no? Que nos exime de responsabilidad. Otra de las preguntas... Javier, perdón, ¿sí? hay algunas preguntas que han realizado en el público, entonces de pronto empecemos por responder esas. También igual comentarles que hay una sección en el panel de Q&A, entonces podrían también remitirnos sus preguntas por ahí. Si es que no alcanzara el tiempo, igual se las podríamos hacer llegar después las respuestas, ¿no? La primera pregunta justamente nos preguntan sobre una fórmula para ubicar el aforo. Como les ha comentado Javier, hay algunas medidas generales dentro del protocolo y lo que se señala es que debe haber una distancia de 1,5 metros entre las personas que están trabajando y que en caso de que no se pueda mantener esa distancia, entonces vamos a tener que establecer horarios escalonados de trabajo para que el aforo máximo sea del 50%. Ahora, con este tema del aforo también han ido algunas idas y vueltas del gobierno, porque si se acuerdan, en algún momento señala 1 metro, luego señaló 1,5 metros y luego 2 metros para algunas obras. Entonces, esto también tiene que ver con la definición de los criterios de riesgo para los trabajadores, ¿no? Entonces, el protocolo te señala que debe ser 1,5 metros entre los trabajadores, pero también te indica que si hay personas que están a menos de 2 metros de distancia de una persona que podría ser potencialmente un caso de COVID, entonces ellos se van a considerar como trabajadores de mediano riesgo, y esto, por ejemplo, para el caso de las personas que atienden al público. Entonces, lo que recomendamos es que al momento de verificar el aforo, lo que tienen que ver es el espacio en el que se va a realizar el trabajo y que la distancia mínima entre las personas tiene que ser de 1,5 metros. Después, había alguna pregunta sobre el personal de riesgo. Claro, en el caso del personal de riesgo, aquí también han habido algunas modificaciones, ¿no? De hecho, el personal de riesgo es aquellas personas que pueden tener algunas comorbilidades que lo que van a causar es que pueden desarrollar una afectación mayor en caso sean contagiados con COVID. Se ha establecido que ahora son las personas mayores de 65 años, las personas que cuentan con obesidad con un IMC mayor a 45, las personas que han sido pacientes de cáncer, o en general cualquier enfermedad que te pueda generar alguna inmunosupresión o que hayas tenido un tratamiento relacionado. En el caso de estas personas, ahora sí se permite, o sea, en principio se había señalado que debían preferentemente desarrollar labores de trabajo remoto y que en caso no las puedan desarrollar, tendrían que haber contado con una licencia, con goce. Sin embargo, ahora ya con las modificaciones se ha permitido que estas personas trabajen, pero necesitan firmar una declaración jurada de que lo están haciendo, digamos, de manera voluntaria, y además tendrían que pasar, nuestra recomendación es que tienen que pasar por una evaluación también del médico ocupacional. No sé, Javier, justo hay una pregunta respecto de el médico ocupacional y su papel dentro de los protocolos, si nos puedes ampliar sobre eso. El médico ocupacional, no te entendí la pregunta, Pia. Sí, hay una consulta sobre el médico ocupacional y su labor dentro de la obra.
para el caso de construcción. No sé si nos puedes ampliar un poco en base a lo que señala el protocolo. Ya. Bueno, el médico ocupacional es uno de los encargados que tiene que estar presente en la elaboración del protocolo y sobre todo que es debe estar, de alguna manera se debe contar con uno cerca para que si se identifica a uno de los trabajadores con el síntoma del COVID, poder prestarle asistencia inmediata, ¿no? Recordemos de que si es que se identifica a un trabajador con COVID, se debe tratar de aislarlo, verificar las zonas en las que se encontraba y sobre todo aislarlo y llevarlo tanto a su casa con las medidas de seguridad a través de un auto privado o si no a un hospital cercano, ¿no? Por eso es la importancia de tener un médico ocupacional cerca o disponible. También nos consultan sobre el mantenimiento e instalación de equipos de aire acondicionado. Como actividad propia, digamos, no está considerada dentro de la fase 1, pero lo que sí tendrían que revisar en todo caso es si puede ser una actividad conexa a otros servicios esenciales o a una empresa que está brindando. Por ejemplo, si tú tienes que la instalación del aire acondicionado forma parte de los acabados del proyecto inmobiliario, entonces tú podrías funcionar como proveedor de este proyecto. Entonces, para ver un poco la línea, ¿no? Igual estas fases, les comento, se van a ir modificando de acuerdo a las evaluaciones que se vayan realizando. Entonces, tenemos que estar atentos a cualquier modificación. Luego hay una pregunta sobre el tema del uso de los guantes. A ver, el gobierno retrocedió en ese tema porque se había señalado que era necesario contar con guantes en caso de que asistas a supermercados, por ejemplo, o a mercados o a bancos, y ha señalado que ya no es necesario. Pero, sin embargo, en los protocolos sí se contempla como equipos de protección personal el uso de los guantes. Lo que se señala es que en todo caso, si es que se va a optar por el uso de guantes de látex, lo que se requiere es que debajo del guante se coloque un guante de algodón, porque lo que va a pasar es finalmente, si tú usas un guante de látex, va a causar sudoración en las manos. Entonces lo que se quiere es que ese guante de algodón un poco absorba esto, y en realidad esto va a determinarse a partir de cada empleador, ¿no? Porque lo que sí debemos tomar en cuenta es que los guantes no van a reemplazar el tema de la debida diligencia en el lavado de las manos y las obligaciones que también se tienen en ese aspecto. A ver, Javier, hay una pregunta, también dice, en el caso de una inmobiliaria que ha contratado, tiene un contratista para que ejecute la obra, ¿quién debe presentar la solicitud? ¿La inmobiliaria o el contratista? Ya. Si fuera la ¿Quién debe inmobiliaria, ajá. Sí, quien debe solicitar la inmobiliaria, quien debe solicitar es aquel que tenga, a quien, justo una de las preguntas, es aquel a cuyo nombre se haya emitido la licencia de edificación, o licencia de construcción, ¿no? Licencia de edificación, entonces, o de habilitación, es a nombre de él, esa empresa jurídica, esa persona jurídica es la que debe presentar la solicitud. Ya, ya. Y también dice, en caso de que sea la inmobiliaria que presente, ¿cómo puedo separar el plan de la oficina administrativa de la obra? En realidad nuestra recomendación en general es que el plan sea integral, porque puede ser, o sea, tu empresa va a contar tanto con oficinas administrativas como con proyectos. Entonces, tú puedes incluir medidas generales para no tener necesidad luego de modificar el proyecto cuando ya empiecen a operar estas oficinas. Tengan en cuenta que también el protocolo, por ejemplo, tiene medidas no solamente para la obra en sí misma, sino también para las casetas de venta, ¿no? Entonces, tienen que integrar todo ello y colocar también respecto de estas, lo que se va, o sea, las medidas que se van a tomar en cada una de ellas, algunas precisiones, y también tienen que incluir estas medidas dentro del presupuesto que se va a elaborar como parte del plan. A ver, Javier, nos preguntan si los contratistas necesitan registrarse en el SICOBID o basta la aprobación del titular de la licencia. Bastaría con la aprobación titular de licencia toda vez que uno de los requisitos para la inscripción o unos requisitos para presentar la solicitud es adjuntar la licencia de edificación, ¿no? Entonces, por lo tanto, obviamente, un contratista que ve un determinado aspecto no puede presentar no cumplía con ese requisito y no podía presentar su solicitud al Ministerio Ministerio de Construcción, ¿no? Ministerio de Vivienda. A ver, otra pregunta nos señala, un segundito, señala así, hay zonas geográficas determinadas en Lima como restringidas en las que no se inicia. Como les comentaba, de hecho, la norma es bastante general y habla de una calificación de acuerdo a la autoridad de salud. Entonces, incluso en el portal del Ministerio de Salud no hay una determinación exacta, te indica cuáles son las zonas con mayor riesgo de contagio, pero no te indica algún sector excluido por lo pronto.
En el caso de otros protocolos, como el protocolo, por ejemplo, de comercio electrónico, sí se ha limitado solamente a Lima Metropolitana, pero hay algunos datos, por ejemplo, de distritos como San Martín de Porres o San Juan del Lurigancho, donde hay muchos mayores casos, y lo que podría pasar en estos es que adicionalmente a las medidas que pueda aprobar vivienda, los municipios incluyan algunas limitaciones, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Consultan si se entendería que las oficinas administrativas de las inmobiliarias también se encuentran en la fase 1. Lo que sucede en este caso es que lo que se está aprobando es el inicio de proyectos inmobiliarios. Entonces, no se entiende como la empresa en total, sino como el proyecto que se va a desarrollar. Si es que fuera necesario de que las oficinas también funcionen y no puedan realizar un trabajo remoto, nosotros recomendamos que también sean incluidas. Sin embargo, la preferencia en este caso se está dando a la obra en sí misma. A ver, consulta. En el caso de que, una pregunta aquí, Javier dice, si tengo subcontratistas, ¿estos subcontratistas también deben tener implementado su plan de vigilancia? Javier. Claro, sí, sí. Todos sus caritas deben tener implementado un plan de vigilancia, porque recuerden de que aunque sea la empresa que pida licencia, la licencia para operar como tal, ¿ya? Esa empresa debe verificar que todos sus demás subcontratistas también tengan un protocolo que seguir, ¿no? Pero dice, en el caso que al tercerizar la construcción, la planilla está a nombre de la constructora, Sunafil va a quién va a supervisar, si es la inmobiliaria que tramita la licencia legalmente. Claro, en el tema de Sunafil va a funcionar, digamos, como va funcionando también todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En este caso, si es que yo tengo contratistas trabajando, tengo que ver que estos contratistas también estén cumpliendo con los lineamientos, y hay una responsabilidad compartida entre el contratista y digamos, el titular de la obra, ¿no? Entonces, digamos que en este caso no van a variar, pero sí tengo que considerar que todos, por eso también por un tema de seguridad de la empresa, que todos aquellos que estén dentro de la obra, un poco como lo comentó Javier, estén cumpliendo con sus lineamientos. Sí. Entonces, continúo con las preguntas que están en esta diapositiva. La siguiente pregunta es, un cliente nos preguntó, supongamos de que el día de mañana me dan una licencia de edificación, o esta semana me dan una licencia de edificación, o una vez levantado obviamente el estado de emergencia, ¿podría acogerme a la fase 1 de la activación? Bueno, la respuesta sería no, porque uno de los requisitos que establece el ministerio es de que ya cuentes con licencia vigente. Así que si es que no cuentas con licencia vigente antes del estado de emergencia, es decir, 15 de marzo, no te podrías acoger a este beneficio, o no, a la primera fase, ¿no? Otra la pregunta sería, ¿cuáles serían los requisitos para solicitar la aprobación? Que podría responder algunas preguntas que se han venido dando. La primera es la ubicación en coordenadas UTM del lugar de trabajo. Y luego, otro requisito es la licencia de habilitación urbana, como ya he mencionado, que debe ser emitida antes de la entrada de vigencia del estado de emergencia, la póliza CAR vigente, el plan de reanudación, el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID, y sobre todo hay una declaración jurada que se encuentra inserto. Esa declaración jurada se debe presentar. Otra de las preguntas es, ¿quién es el que debe elaborar y presentar el plan de seguridad? Como lo habías mencionado, nosotros queremos que quien debe presentar va a ser la empresa a nombre de cual se haya emitido la licencia de edificación o habilitación. Todo ello nace de los mismos requisitos que impone la norma para presentar la solicitud. Una de las preguntas también que surgieron es si habrá ampliaciones de horario en el trabajo, toda vez que se va a ver limitado la capacidad de trabajar, ¿no? Porque se van a necesitar menos obreros. La respuesta es que esa decisión depende de los gobiernos locales. Ya, la otra vez se pronunció, por ejemplo, el gerente de Miraflores, el gerente de desarrollo urbano de Miraflores, indicó que estaban
eran conscientes de la necesidad, que eran conscientes del escenario en que vivimos y que estaban debatiendo el horario para ampliar, están debatiendo en el municipio la posibilidad de ampliar el horario de trabajo, por ejemplo, de 6 a 10 de la noche. Y justo lo que mencionaban era de que eso es totalmente posible toda vez de que existen obras o se pueden planificar las obras de tal manera de que, por ejemplo, en las 2 primeras horas de la mañana no se hagan obras que demanden mucho ruido. De igual manera que no se demanden obras que hagan mucho ruido en las últimas horas de la noche. O sea, que es posible, que sí era posible ampliar este horario sin que ello genere molestia a los vecinos. Otra de las preguntas es, en este escenario de emergencia o en la fase 1 de la reactivación, ¿se pueden entregar los departamentos? Tenemos que indicar que en principio la respuesta sería no, toda vez de que, aunque ya se reactivó la primera fase, recordemos de que hasta el 24 de mayo tenemos un estado de emergencia y aislamiento social. Es decir, de que aún las personas si salen las personas sin una autorización debida, se encontrarían infringiendo la norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sería permitida la entrega de departamentos. En esta primera fase, entendemos que una vez que se levante la cuarentena y las personas puedan circular con normalidad, sí no habrá mayor problema en que se comiencen a reprogramar la fecha de entrega de los departamentos. Pero reiteramos que cuando suceda eso, si la persona tiene que ingresar a la zona donde se encuentra, debe cumplir con el protocolo establecido, ¿no? Debe respetar toda la medida de seguridad, ya sea control previo, desinfección, y solamente debe evitarse que la persona circunde por zonas que no estén vinculadas a la entrega misma de departamento. Y bueno, y la última pregunta es, ¿la venta de los módulos y la visita a los departamentos, modelos, se encuentran autorizadas en la primera fase de reactivación económica? Bueno, la respuesta es muy similar a la anterior dada, y es que no, toda vez de que el estado de emergencia y aislamiento social es hasta el 24 de mayo, y por lo tanto, hasta esa fecha no se podría movilizarse las personas, y por lo tanto no se podría vender inmuebles. Entendemos que una vez que se levante el estado de emergencia, ya va a haber mucho mayor facilidad para la circulación de las personas y ya se va a poder realizar ese tipo de actividades. Y esas serían todas las preguntas que nos han venido consultando varios clientes y bueno, estamos igual dispuestos a aclarar si tuvieran otras. Sí, hay una pregunta que señala, perdón, dice, si tenemos una empresa que tiene varios proyectos, ¿debemos presentar un solo plan o uno por proyecto? Bueno, en este caso la indicación de la resolución es que es un plan por proyecto inmobiliario. Sin embargo, nuestra recomendación es que sea un plan general y se incluyan algunas especificaciones por proyecto de ser necesario. En realidad muchas de las medidas van a ser similares, salvo que haya algún proyecto en particular que tenga, por ejemplo, una característica distinta, ¿no? Uno puede ser una vivienda multifamiliar o puede ser lo otro que sea un edificio de otro tipo. Entonces, tendrían que incluirse algunas especificaciones por proyecto, tendría que contarse con todo el listado de proyectos para que sea aprobado, pero podría contarse con un plan general. Luego hay una pregunta sobre el perjuicio a los vecinos de la obra. Claro, uno de los principales problemas que vamos a tener en el reinicio de actividades, no solamente para la protección de nuestros trabajadores, sino también para la protección de la comunidad, es alguna protesta o algún peligro que pudiéramos tener por las personas que van a estar cerca de la obra. Si ya de por sí las inmobiliarias se enfrentan, las constructoras también enfrentan en general problemas con los vecinos durante la etapa de construcción por temas de ruido o por temas de desmontes que pueden caer, en este caso hay que ser muy cuidadoso. Si es que, por ejemplo, yo contemplo dentro de mi práctica usual realizar la limpieza de viviendas cercanas donde estoy realizando la construcción, puedo optar por dos posiciones. La primera es, si es que el vecino permite que la persona ingrese para poder realizar toda la limpieza, tengo que asegurarme de que la persona que va a realizarla cuente con todos los implementos de seguridad, con el EPP, para que no vaya a poner en riesgo a las familias que están cercanas. Sin embargo, la recomendación general sería que no realicen estas actividades fuera de la obra, porque es muy difícil trazar cómo es que se ha podido dar el contagio. Pero si es que sucediera un caso de contagio dentro de la obra,
es posible que muchos vecinos pudieran tener algún tipo de rechazo y pudieran ver algunos problemas con que personas que no son propias del lugar vayan a ingresar a él. Entonces, en general, como les decía, las medidas no están solamente para mis trabajadores, sino también para proteger a la comunidad que está alrededor, y tengo que tener mucho cuidado con cumplir mis lineamientos y también con verificar que los trabajadores cumplan con los mismos dentro de toda su actividad, ¿no? En el tema de responsabilidad penal incluso, hay unas declaraciones que fueron hechas por la ministra de Trabajo que señalaba que si es que eventualmente tengo un trabajador que quede contagiado de COVID, podría yo traer una responsabilidad penal para el gerente o para la empresa si es que no he cumplido con las medidas adecuadas, ¿no? Y un poco lo que buscan justamente los protocolos y ya con más detalle el plan de vigilancia que tiene que ser implementado por cada empresa, es identificar y limitar esos riesgos para que no tenga yo luego una responsabilidad. Hay una pregunta, dice, la licencia de edificación indica que se debe presentar la licencia de edificación aprobada hasta antes de la cuarentena. ¿Qué pasa si somos una empresa contratada para el sector inmobiliario referente a la etapa de acabados? En este caso no contamos con licencia. En este caso la licencia, Javier, es la licencia de construcción, ¿verdad? Sí. Claro, entonces quien debe contar con la licencia es la empresa que va a desarrollar el proyecto. No se trata o sea, no se trata de una licencia que tienen que contar, digamos, los contratistas, ¿no? Si son una empresa contratada para la etapa de acabados, entonces, como les comentaba, tienen que tener un plan propio para poder cuidar también a sus trabajadores, y a la vez tienen que adaptarse a los planes que pueda tener la empresa, digamos, que los está contratando, porque tienen que ver que se cumplan los lineamientos, pero no se trata de una licencia particular. Sí. Javier, no sé si tienes alguna recomendación adicional para... Sí, básicamente considero que revisando lo que el decreto supremo o la resolución ministerial que regula el inicio de actividades, podemos observar todos los requisitos que se necesitan, ¿ya? Y sobre todo tener bastante presente lo que es la declaración jurada que está al final como anexo. Hay unas declaraciones que son importantes a tener en cuenta. Y sobre todo comentarles de que el día de ayer ingresé a la página web del ministerio, se encuentra habilitada la mesa de partes. Creo que es un sistema bastante intuitivo, así que no hay problema, se puede registrarse y puede presentar su plan. Eso sería todo. Sí, desde el área de compliance nuestra recomendación en general siempre es la de que tengan claramente identificados cuáles son los riesgos que trae la empresa, ¿no? Sobre todo porque ahora, ante esta nueva ola, digamos, de normativas y ante el COVID, lo que tenemos es un nuevo panorama. Entonces, no solo debo tener en cuenta aquellas normas que ya venía cumpliendo, sino estas normas que se emiten todos los días, y sobre todo hacer un tracking, digamos, en las normas que van saliendo, porque van cambiando las indicaciones de cada sector, ¿no? O sea, se ha modificado la 239 varias veces ya, se modifican también las normas de las declaratorias de emergencia. Entonces, sí es necesario que dentro de su comité de manejo de crisis tengan una persona encargada de realizar el seguimiento a todo esto, y que tengan la gestión de riesgos adaptada, y además que sea un organismo vivo, ¿no? Que se vaya modificando día a día y tengan en cuenta todas las recomendaciones. Les agradecemos su participación y las preguntas que nos han realizado hasta el momento. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que si tienen preguntas posteriores, nos la pueden hacer al correo que se les ha enviado, y estamos atentos a cualquier consulta que puedan tener. Gracias por su participación. Gracias. Listo. Gracias. Hasta luego.